Como cada viernes viene ella, nuestra estudiante de antropología favorita aquí en Todas las Tormentas Juntas, para abrir los debates. Justamente, Balu Tealdo, bienvenida, buen viernes, ¿cómo te va? Buenas, buenas, ¿cómo están? Muy bien, Balu, muy bien, tranquilos, nublados, vedados, muchas cosas. ¿Lloraste ayer, te vi? ¿Te emocionaste? Yo ¿Con Messi llorando? sí, estaba como tan pasado de rosca por mezcla de la producción, el fin de semana, el partido, el Ay, parcial. pobrecita. Que era como, no sé si lloraba de emoción, de tristeza, de confusión, pero sí fue emocionante, fue emocionante. Una mezcla de emociones, bueno, está bien, me Totalmente. alegro. A mí me emocionó también, aunque no tengo la misma sensación que tienen muchos por el fútbol, pero no sé, nunca vi llorar a Messi así. Fue como tierno. Sí, sí, fue tierno y fue inesperado. Claro, cuando uno ve todo lo que venía cargando Messi, que es el cambio de equipo, un montón de movilizaciones, imaginamos, súper fuertes para él, uno lo entiende, pero fue un poquito inesperado porque siempre fue una persona que por ahí declaró de una forma, por ahí no tan, digo, con personalidad, ¿no? Pero no tan expresiva y creo que últimamente está como desenvolviendo un costado muy íntimo, mostrándolo que lo hace humano, amén de su talento casi inclasificable. Sí, total, y además, digo, después de un año y pico jugaron con tribuna, ¿no? Sí, Tremendo, o sí, sea, la tribuna estaba sacada, me encantaba eso también. Me sí. fascina la pasión argentina. Totalmente, totalmente, totalmente. Fue un muy, muy lindo escenario. La verdad es que lentamente volver a esos lugares que nos hacían tan felices antes de todo esto. Y aún así, creo que estás allanando el terreno para un abrodebate con algún corte futbolístico en algún momento, me parece. Ya lo hice Sí, hace un par de columnas, no sé si se acuerdan. sí, es Así verdad. que eso es todo lo que tenía que dar de contenido futbolístico, excepto que pase algo más maravilloso que lo que pasó la otra vez. Olvídense de mí hablando de fútbol. Claro, porque era por los festejos de la Copa América, iba por ese lado. Claro, Sí, sí, sí. exacto. Lo recuerdo muy bien, lo recuerdo muy bien. Hoy, ¿afectó mucho la veda a la hora de hacer esta columna, Balu, o era una carta que ya tenías en mente? Más o menos, un poco, o sea, a ver, vamos a intentar no infringir la ley, por supuesto, no voy a dar nombre y apellido de absolutamente nada, pero como sabemos, lo político es transversal a nuestra vida cotidiana todo el tiempo. Obvio. No vamos a hacer justamente alarde de ningún partido político, pero voy a tener que mencionar un poquito porque el tema de hoy, que vienen a ser las redes sociales en su conjunto, creo que fueron bastante protagonistas de estas últimas semanas también, ¿no? Sí. En la campaña que tuvimos. Y es lo que más me llama la atención de estos últimos tiempos, sinceramente. Entonces, vamos a atravesar, pero sin dar nombre, apellido, vamos a respetar todo, simplemente mencionando eh, como si se de una manera con eufemismos, podemos decirlo así, no hay problemas. No, pues muy bien, Baluteldo. Me gusta ese enfoque. En primer término, uno imagina que, bueno, cómo apareció el tema, en las redes sociales aparecen todo el tiempo, pero imagino que tuvo que ver mucho con el calor de esta elección, que tuvo Uh-huh. un rol cada vez más predominante de las redes sociales y algunos candidatos que hicieron campaña directamente dirigidas a las redes sociales, más que a la televisión, a la radio, a otro tipo de medio. Total, es que eso es lo que me parecía más interesante, porque eso, en las últimas semanas lo que vimos es que gran parte de las campañas políticas se dieron por Instagram, por YouTube, por Facebook, por TikTok, mucho más que lo que decías vos dando entrevistas en la tele o en la radio, o si las daban no tenía tanta repercusión como en las otras plataformas, ¿no? Entonces eso implica que efectivamente algo está cambiando, algún tipo de movimiento está habiendo en torno de las redes sociales, y entonces yo me puse a preguntar, bueno, ¿por qué? O sea, ¿por qué está habiendo todo este traslado, ¿no? De los medios tradicionales a, entre comillas, los nuevos, o las llamadas redes sociales, que está más asociado también como a la plataforma joven, ¿no? Mm. Que yo no sé si están así. Se habla mucho del voto joven, sobre todo pasa mucho con TikTok y con Twitter ya no tanto, esto de construir la audiencia joven a través de lo virtual. Pero pasa que ya hay gente, ¿quién no está hoy en redes Ay, sociales? volví. Ah, Se me cortó un segundo, tipo, perdón, no te escuché y mi internet está en una hoy también. no, tranqui, Sepan tranqui. disculpar, No, no, tranqui. audiencia. Pasa. No, tranqui, tranqui. No, comentaba esto a veces se utiliza esto de la plataforma virtual como puente al voto joven.
por ahí la única excepción que hoy encuentro es TikTok, que sí es una red social de mayoría joven, que la mayoría, no la Sí, es totalidad, verdad. Pero pero después el resto no tanto. no, Y están así todos, todos. tipo, las campañas políticas han pasado por ahí en estas últimas semanas, ¿no? Mm. Y bueno, me puse a investigar un poco de dónde salía todo este ímpetu y estas ganas de los políticos de mostrarse en esas zonas. Y esto se remonta hace casi 20 años atrás, ¿no? Cuando empezaron a surgir sobre todo, bueno, Wikipedia fue una de las primeras, ahora tal vez no lo usamos tanto como red social, pero sí fue una de las primeras plataformas junto con Google, que es como la página que nos permite acercarnos la información mucho más fácilmente. Una de las primeras páginas que surgieron para revolucionar el nuevo milenio, ¿no? O sea, empezaba el siglo XXI y junto con esto el Internet y todas las plataformas que habitaban en él empezaban a tener cada vez más usuarios y por donde la vida cotidiana empezaba a pasar cada vez más por ahí que justamente por otros lugares, ya sean físicos o, bueno, los medios más tradicionales, como lo eran la tele, la radio, el teléfono mismo, ¿no? Total. Y eran muy innovadoras porque lo que plantean estas estructuras es justamente como una construcción comunitaria de la información, ¿no? Donde no solo consumimos la información, sino que también la producimos. Y uno de los lemas de Facebook, que igual Facebook viene un toque después, viene en el 2007-2008, pero tiene todo este ímpetu, digamos, de las redes sociales, es construir información más transparente. Ese era el lema, ¿no? Que no haya ningún intermediario en el medio, como sí lo había en los medios de comunicación más tradicionales, sino que sea un ida y vuelta constante. Sin embargo, o sea, primero, estas plataformas en realidad habían sido pensadas para que entre amigos se conecten o entre personas que compartían algo en común, algo muy particular en común, se vayan conectando por ese lado, ¿no? Y se puede intervenir justamente este tipo de información comunitaria, donde no solo es la red la que brinda la información, sino que también la sociedad o los consumidores son los que la intervienen. O sea, hay una negociación constante entre el tipo de información que circula y sobre todo había como una línea muy de autorregulación. O sea, los primeros contenidos que habitaban ahí eran muy cuidados porque si alguien subía algo fuera de tono, fuera de lugar, o que tocara lo racista o lo pornográfico, en general se mediaba, se medía, ¿no? Tenía mucho que ver con eso. Sí. Estamos hablando de estructura justamente de comunicación social, donde la comunicación es una práctica cultural. O sea, todo el tiempo estamos en contacto entre lo cultural que somos por ser humanos y por vivir en una sociedad y lo que habitan estas plataformas. Por eso no podemos decir que estas redes están escindidas de lo social, sino al contrario. No, Hay una están puja compuestas de constante ello. de lo que se maneja ahí. Y están compuestas por ese factor social. Vos dijiste algo muy interesantísimo, Claro. que es la construcción comunitaria de la información, ¿no? Sartori, que antes del Facebook, tiene un modelo muy interesante que es el modelo de la cascada, que muestra que efectivamente hoy en día sigue habiendo un polo que genera información, que lo produce de poder concentrado, que sigue descendiendo esa info, pero que ese escaloneó, no de escalón, sino de escalón, la info, y hay como interacciones internas y debates internos de la cual desciende la influencia entre nosotros mismos. Digo, ahora mismo debatimos la información que nos llega desde arriba y esa arena de debate muchas veces es las redes sociales. Claro, tal cual. La cuestión es qué pasó cuando estas redes comenzaron a crecer cada vez más, cuando dejaron de ser una excepción o una innovación de los 2000 y empezaron a ser lugares por donde efectivamente empezaba a pasar cada vez más la información, ¿no? El problema acá es que se empezaron a delimitar estos límites, valga la redundancia, se empezaron a difuminar, ¿no? Estos límites entre lo público y lo privado. Varias veces hemos hablado en estas columnas sobre estos límites que parecen estar súper claros en nuestra cabeza, pero de repente cuando vamos a la arena de lo social, eso ya no empieza a ser tan claro. O sea, en nuestras cabezas entendemos a lo público como justamente la calle, lo que sucede afuera de casa o justamente lo que sucede en la tele o en la radio, ¿no? Todo el tiempo los políticos, por lo menos antes, aparecían mucho en esa arena, o las telenovelas, o los famosos, todo el tiempo aparecían en lo público
Y después lo que pasaba puertas para adentro era lo privado, ¿no? Mi casa, la familia, mi educación, etcétera. Ahora, con YouTube, con Instagram, con Twitter, con MySpace en su momento, no sé si lo recuerdan, Sí. que ya murió, pero bueno, ha sido una red social muy importante también, con Blogspot. Sí. Todos estos límites empezaban a ser más difusos, porque de repente yo puedo sacar una foto de lo que estoy desayunando y la gente lo puede ver, con tan solo una cámara o con mi celular o con mi computadora puedo grabar un video y subirlo a YouTube. En Twitter puedo en 280 caracteres, creo que es ahora, comentar lo que dijo mi abuelo Facho en una cena de Navidad y cómo nos pusimos a discutir. Sí. Entonces todo eso empieza, lo que conocemos como privado, empieza a salirse más a la esfera de lo público. Claro. Pero no como antes. No necesito estar en LAM, ¿no? Como Yanina Latorre gritando por qué me peleo con la farándula argentina, sino que necesito que tan solo unos pares o cientos de personas que yo no conozco me sigan, me den me gusta o compartan lo que digo, ¿no? Claro, tenés una audiencia. Que esas personas se vuelvan consumidores de justamente lo que yo produzco, a la vez que yo también me vuelvo consumidora de lo que ellos producen. Claro, creamos una audiencia de nuevo, no de un producto procesado, sino a veces vos lo dijiste, tomar un café. Tal cual, exacto. No tiene que ser algo completamente elaborado para que sea consumido por gente que yo no conozco en absoluto. Claro, claro. Y entonces ahí es cuando se vuelve todo un poco más complicado y en donde a todo esto del me gusta, compartir, etcétera, pasamos a llamar botones virtuales, ¿no? Justamente, ¿qué permiten estos botones virtuales? Permiten apreciación social, aceptación social, donde todo el contenido que yo subo se le puede dar me gusta, como también rechazo, ¿no? Por supuesto, puede ser rechazado lo que yo digo, puede ser cancelado, ahí viene la famosa cultura de la cancelación que se está dando tanto también en ahora las redes sociales. Entonces, ¿qué permiten estos botones virtuales? Primero crean nichos sociales, ¿no? Uh-huh. Después voy a hablar de lo que están pasando en la imagen, se me han adelantado la producción, pero está muy bien. Sí, me han spoileado la columna. No, pero bueno, lo que están pasando después yo voy a comentar, porque es muy interesante lo que muestran. Es viernes, Pablo, es viernes, estamos todos cansados. Y muy contento de que estés. Somos cuando venís vos se revoluciona todo, la gente se pone... No, y queremos ir a votar el domingo, estamos ya que no sabemos qué hacer. Nah, son fans tuyos y se ponen así. No, por favor, continúe. No pasa nada. Bueno, ¿qué permiten entonces estos botones virtuales, no? Primero, crean como unos nichos en este mundo de la internet, porque a la gente que yo sigo en Instagram, en Twitter, en YouTube, a lo que yo comparto, yo lo hago porque me identifico, ¿no? Soy consumidor de eso porque hay una identificación en ese contenido que se está compartiendo constantemente. Y le doy justamente mi aprobación social. Claro. ¿Y por qué se llaman nichos? Porque tranquilamente, de hecho es un fenómeno que se está dando también mucho ahora en Instagram, que lo están analizando toda la gente de la sociología y la antropología y el campo científico social al que pertenecemos, se están formando estos nichos donde tranquilamente un influencer, ¿no? Se forman estos influencers en Instagram, pueden tener millones de seguidores y tal vez mi vecino no lo conoce. ¿Por qué? Porque se están bifurcando justamente todas estas cadenas de comunicación, ¿no? Son como pequeños microclimas, ya no es la tele donde está en absolutamente todas las casas, sino que yo puedo elegir más bien qué seguir y qué no, qué me gusta, con qué comparto o con qué me quiero pelear y con qué no. Entonces, justamente hay una predilección ideológica. Hasta podés silenciar lo que no te gusta. Para un lado. Literalmente hay aplicaciones que te ofrecen silenciar lo que no te gusta. También claro, Instagram me permite ocultar las historias de aquellos que me molesta, de lo que no quiero saber. Claro. Entonces acá la popularidad, ¿no? Acá está este otro lado. La popularidad no es solo cuantificable, porque justamente cuantos más me gustas tenés, cuanto más compartidas tenés, más popular te volvés, ¿no? Sos más importante, tenés más atención, sino que también la popularidad se vuelve manipulable, porque es una de las cosas troncales de estas redes sociales, ¿no? Te estimulan justamente a que seas popular, no al contrario.
por A o por B. Vos te podés volver popular por devoción, por amor, por la gente que te sigue, o por el odio y el rechazo que generás, ¿no? O sea, tenés como tranquilamente las dos caras de la moneda. Pero el objetivo ahí es la popularidad. Entonces esto que veníamos hablando antes, donde en los inicios de este milenio, ¿no? En los 2000, o en los late 2000, en 2005, donde lo troncal de estas aplicaciones era la información comunitaria, lo horizontal, esto se ve serruchado en realidad por toda esta nueva ola, donde lo que replican estas redes sociales es un sistema en realidad meritocrático. Es la jerarquización de lo conocido, ¿no? Justamente los influencers que aparecen en todas estas redes sociales, los youtubers, son, o sea, se vuelven así porque hay una gran cantidad de personas que lo siguen. Entonces, ahí la horizontalidad no se ve tan, no se muestra tal como sí lo hacía tal vez en el 2005 con Wikipedia, por ejemplo, donde todos poníamos la información y donde todos mediábamos lo que se podía o no se podía decir de lo que estábamos escribiendo, ¿no? Total. Donde todos podíamos borrar y volver a agregar lo que la otra persona, sin importar quién era, Sí. ponía en la página. De código Y acá, abierto, de ese código abierto, ¿no? Un claro, poquito de lenguaje de software, se pasa un código jerárquico. Inevitablemente, al volverse masivo, deja de ser un código abierto horizontal y se convierte en algo jerarquizado, vos lo decías muy bien. Y no solo eso, sino que si nos pasamos más al plano de, si quieren, del lenguaje, o donde la vida offline, o sea, la física y la online, tampoco ya no está tan claro ese límite. Justamente porque todo lo que sucede en estos mundos de las redes sociales, en lo online, se traspola a nuestra vida cotidiana física, al offline. O sea, nuestras conductas sociales se ven condicionadas todo el tiempo por lo que sucede en las redes sociales. Por quién se vuelve conocido o no, o el lenguaje que manejamos ahí, como también hemos traído en columnas anteriores, donde los streamers, que se manejan por una nueva plataforma que se llama Twitch, que también está muy en boga, Sí. han casi inventado nuevas palabras, ¿no? Sí. O también tenemos lo que se dice colonización del lenguaje, donde googlear ya es un verbo. Facebookear lo era en su momento, tal vez ahora no lo usamos tanto, pero googlear ha quedado, tuitear también. Entonces ahí también se vuelve, hay una difuminación justamente de esos límites también. Donde antes tal vez lo online quedaba en MySpace, donde yo subía lo que quería decir y ya está, pero ahora ese límite no es tan claro. Y si volvemos al temita de la transparencia, ¿no? Donde era lo nuevo en Facebook, en YouTube, en Twitter, en todos estos lugares, acá también empieza a volverse un poco más complicado y a la vez es lo que genera que la gente empiece a tener tantos seguidores y donde este compartir y este seguir terminan siendo un capital social. ¿Qué es lo que decía antes? Cuanto más mostrás de vos mismo, de tu privacidad, posiblemente más popular te vuelvas, ¿no? Es muy poco probable que de un influencer de hoy en día, de los streamers, de los youtubers, sepamos poco y nada, o sepamos solo del trabajo que hacen, como si tal vez sucedía más con los actores de Hollywood, ¿no? O con los actores de las telenovelas, o quienes aparecían en la televisión. Tal vez solo sabíamos específicamente su vida de farándula, pero la privacidad no la teníamos. Incluso ahora los streamers, los youtubers, ponen una cámara en su casa porque trabajan desde sus casas efectivamente y ya conocemos su living. Sí. O sea, cuanto más sepamos de vos, posiblemente más popular seas, ¿no? Sí. Y esto es lo que termina también convocando que las nuevas redes, que las redes sociales sean la nueva arena de la disputa política o de los políticos en sí. Porque ¿qué tiene el convocar votos políticamente, ¿no? De nuevo, no voy a dar nombres, pero sí hay algo en común en absolutamente todas las campañas. Es, yo quiero que me votes porque yo te prometo que te voy a hacer bien. Claro. Pero
implica una cercanía con el votante eso también, ¿no? O sea, si yo no conozco a mi candidato, si yo no tengo idea de quién es, no lo voy a votar, no me interesa. Ahora, ese candidato, ese político, necesita la cercanía con sus votantes, y qué mejor lugar para hacerlo que las redes sociales, donde en la punta del iceberg tenemos la transparencia, ¿no? Y la información comunitaria, cuando en realidad abajo, si nos metemos en el océano y encontramos todo el resto del iceberg de lo que significa, Sí. tenemos en realidad un sistema muy meritocrático, donde también donde más mostrás, más gente te va a seguir, y una cosa de la inmediatez, donde todos podemos hacer todo en tan solo minutos, donde nos podemos volver realmente famosos y virales en tan solo horas. Sí. O sea, yo si hoy subo un video con determinadas condiciones donde sé que la gente lo puede llegar a consumir, tal vez me vuelvo trending topic. No, sí, incluso y me Valo, vuelvo conocidísima. sí, sí, incluso esto que vos mencionabas, ¿no? De cómo Internet, las redes sociales nos empujó en base a más popularidad queremos tener, más hay que mostrar. Incluso a creadores de contenidos del early Internet, ¿no? Del YouTube primitivo, los cuales subían, te hablo 2006, 2007, subían videos y no sabíamos más nada de ellos, ni siquiera sabíamos su nombre. Casos hay un montón, bueno, Dross, el bananero, Marito Baracus, que era como, Marito bueno, Baracus. son eso, y andás a saber dónde vive, qué me importa quién es la familia, como ahora donde uno hasta ve crecer a los creadores de contenido, porque son las reglas del juego, ¿no? Pero también esto que vos mencionabas, de que esto de un político contando su historia, un candidato, mejor dicho, esto explica cómo la reta en un TikTok te dice volvieron las clases porque bajaron el número de fallecidos, después te cuenta que comió torta de helado y que le gustaba más la torta de helado de Claro. vainilla. Así se explica. No todos lo logran, y ese acceso masivo no significa mayor horizontalidad con el precandidato, porque sigue siendo masivo, no es que se vuelven más accesibles. Bien, ahí está, ahí enganchaste perfecto el plot twist de todo esto, ¿no? Que es en realidad que tenemos la imagen de algo, cuando en realidad no sucede tan así, ¿no? Sí, Digo, total. nos prometieron una cosa y termina sucediendo otra. Esto no es, digo, a mí me ponen mal las miradas completamente pesimistas de lo que implican este tipo de herramientas, porque a fin de cuentas, como he tratado en columnas anteriores, no terminan siendo herramientas, ¿no? Uno las puede usar para el bien o para el mal. Total, De ahí total. puede suceder cualquier cosa. Lo que yo vengo a contar acá es sí cómo funcionan efectivamente, cómo empezaron a funcionar con una promesa de horizontalidad y cómo terminan replicando el sistema meritocrático y capitalista en el que vivimos, porque también hay muchas críticas que dicen donde los usuarios de las redes sociales, al no solo consumir, sino también producir este tipo de información, trabajamos gratis para el sistema, ¿no? Sí. Muchas Sí, veces sí. no nuestro trabajo no termina siendo monetarizado, en términos marxistas, si los querés poner, ¿no? Donde no hay un excedente y no se nos termina retribuyendo algo a cambio de eso, o en todo caso la retribución ya no es, el capital no es económico, sino que termina siendo simbólico social, que es lo que hablábamos recién, que es la privacidad termina siendo un capital social, donde vos más mostrás, más conocido sos, y en realidad a lo que querés llegar es eso, ¿no? Entonces hay distintas miradas sobre eso, pero a mí lo que me interesaba es el campo político de esto. ¿Por qué? ¿Por qué hubo este traslado tan casi repentino, diría? Porque las redes sociales sí vienen creciendo en los últimos 20 años literal, pero las campañas políticas se dieron cuenta de esto hace no más de 5 o 10 años como mucho, ¿no? Digo, esta es la primera campaña tal vez en la que vemos a candidatos hacer bailes de TikTok en esta red social, donde vemos entrevistas a candidatos que salen por YouTube y no tanto en los canales de televisión. Entonces todo este fenómeno sí me parece bastante nuevo, y es porque sucede todo esto, ¿no? Por esta, no sé si naturaleza, porque eso también es bastante polémico, digo, es el camino natural de las redes sociales el vender nuestra información para a la vez formar parte de ellas, o tiene que ver con cómo funciona todo este sistema malévolo al que pertenecemos, ¿no? Sí, Eso sí. ya son preguntas súper filosóficas que no las pienso responder ahora. Tipo, no me voy a hacer cargo de lo que estoy diciendo. No, por Pero favor. bueno,
son interesantes. Sí. Y lo que traje para ejemplificar un poco, que era lo que mostraba antes la producción, son dos cosas. Uno es una película, otro es una serie. La serie es Black Mirror, creo que la conocemos bastante todos porque fue furor hace un par de años. Lamentablemente no sacaron más temporadas y es buenísima. Es una serie inglesa, pero que también tiene colaboraciones con Estados Unidos. Creo que tiene 3 o 4 temporadas. La mayor parte de los capítulos es muy buena y se caracteriza por mostrar de una manera utópica, como situaciones entre comillas futuras, problemas que en realidad tenemos actualmente, ¿no? Sí. Y el capítulo que a mí me interesa más es este, que es el primer capítulo de la tercera temporada, que se llama Nosedive, que significa caída en picada, o cuando haces tipo te metes así en la pileta, digamos. Sí, sí, sí. Que no quiero contar mucho porque es realmente muy interesante, pero Gran tiene que ver capítulo. con... Gran capítulo. Bien, tiene que ver con cómo funciona casi Instagram hoy en día, o las redes sociales en general, que es lo que veníamos diciendo, donde vos necesitas popularidad en el sentido de me gustas y seguidores, ¿no? Cuanto más gente te quiera, cuanto más gente te siga, cuanto más gente te valore en esta red social, no tanto en la vida cotidiana, porque eso no se ve porque queda en el ámbito privado, más valorable vas a ser, ¿no? Y acá se trata de justamente un mundo utópico donde estamos todo el tiempo puntuando a las personas que nos rodean, donde les damos estrellas del 1 al 5, donde el 5 es el valor más alto, y donde todo el tiempo tenés que poder mantener esa reputación y donde tu vida termina siendo completamente falsa. Donde supuestamente mostrás tu vida privada, ¿no? A lo público, se termina volviendo todo una pantomima horrible y nada, es espectacular, así que realmente se las recomiendo. Gran capítulo. Y gran después, capítulo. La otra recomendación que traje tiene más que ver con el ámbito de la política, que es una película que se llama Hater, que es una película polaca, que está en Netflix, o sea, producida por Netflix, que salió hace relativamente poco, hace unos meses nada más, este año. Súper, súper interesante para ver justamente cómo se manejan las ideas y las ideologías políticas por las redes sociales y cómo eso, decía antes, forma nichos, ¿no? Sí. Que podemos no tener idea de el poder o la aceptación o el rechazo social de nichos en los que nosotros no formamos parte, pero que sin embargo convivimos todos en una misma sociedad, ¿no? Y ahí empieza a ser el conflicto. Es muy trágica la película, es muy dura, no la vean de noche, yo hice eso antes de irme a dormir y no fue una buena idea, así que, porque es bastante dramática, pero es interesante para pensar justamente cómo nos manejamos en estas redes sociales, qué información se maneja por ahí, si efectivamente este tipo de información es comunitaria y cómo a la vez lo público y lo privado se entrecruzan también todo el tiempo. Y cómo la vida no es ni blanco ni negro, ¿no? Digo, cómo podemos jugar todo el tiempo en estas redes sociales, digo, podemos trabajar para un partido pensando otra cosa, cómo se modifican las fake news ahí. Nada, es re interesante y lo que me gusta es que es polaca, que salimos un poco de el mundo yanquilandia y que tal vez nos muestra también un poquito otra relación de cómo es la política ahí. No digo que sea tal cual lo que suceda en ese país, pero sí está bueno y es interesante. Está bueno, así que esas son mis recomendaciones de hoy, que nunca traigo películas, pero bueno, acá están. No, está tremendo. Mira, Hater no me la vi, pero ya sabiendo que está en Netflix, igual si era torrenteable, la torrenteábamos, porque si es recomendada tuya es buena. No, pero está en Netflix, es legal. Le metemos para adelante y también, bueno, el capítulo de Black Mirror, todo Black Mirror en sí, pero el específico que recomendaste, que creo que es uno de los más emblemáticos, más icónicos. Valu, la verdad es que, a ver... Es un debate súper complejo, imaginamos que prepararlo no es fácil porque constantemente se actualiza, sobre todo en tiempos de elecciones, y lo has domado con mucho talento como siempre, hemos aprendido y no has roto ninguna ley. La multa es 0 pesos, no hemos roto la veda. Así que nada, tremendo, Valu, tremendo, gracias por compartirlo como siempre, o sea, siempre me vas mandando audios con lo que va pasando y de una semillita se genera una columna tremenda, pasa cada viernes. Así que gracias totales, Valu, querida. Buenísimo, chiques, me alegro mucho, buen finde y vamos a votar el domingo. Vamos a votar el domingo, Valu. En Ciudad, ¿verdad? Yo en Ciudad, sí. Muy bien, muy bien. Valu, éxitos, estaremos hablando y ya el próximo viernes seguiremos con otro agrodebate. Por supuesto, un beso.
Beso gigante a ella, a Balu Tealdo, estudiante de antropología, amiga de la casa. La verdad que un debate centrado en lo que es, ella lo ha descrito muy bien, en las entrañas de la meritocracia que acarrea las redes sociales. Es un placer tenerla y es un placer, de nuevo, en este día tan particular, donde es un episodio donde quizá la gran protagonista de todas las tormentas juntas, que es la política, está ambigua, está rara, tener el talento de Balu para hablar de lo importante, para hablar de lo que tanto nos interesa, nos apasiona de una forma tan interesante.